los dados que hicieron tambalear al Imperio Romano. Es una linda historia esta, para cuya elucidación vamos a ubicarnos en Roma, en tiempos de la decadencia, el imperio en el último siglo, en los últimos años, antes de la aparición de los muchachos. Por esos días el emperador era Valentiniano III, un hijo de Gala Placidia, una dama hermosa de la cual alguna vez hemos hablado en el programa. Antes de contar una historia que tuvo que ver con el final del gobierno de Valentiniano, digamos que fue emperador desde el 425 en adelante, naturalmente. Su reinado fue famoso por el desmembramiento del Imperio de Occidente, famoso entre los estudiantes, ¿no? Valentiniano padeció la conquista de la provincia de África por los vándalos, el abandono de Britania, la pérdida de Hispania y Galia y los saqueos de Sicilia y de las costas del Mediterráneo por las flotas de Genserico. El único poroto que se anotó, Valentiniano, gracias a su general Aezio, fue la victoria sobre Atila, nada menos, en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451. Valentiniano estaba casado con Eudoxia, que era la emperatriz, pero tenía, me refiero a Valentiniano, algunas amantes. En Roma vivía el senador Petronio Máximo. Era uno de los aristócratas más importantes del imperio. Petronio Máximo estaba casado con una dama extraordinariamente hermosa. Las crónicas que hemos consultado de Próspero de Aquitania y de Sidonio Apolinar no recuerdan, sin embargo, el nombre de esta mujer tan bella. Se acuerdan de que era bella, pero no de su nombre. Me suele ocurrir. Valentiniano se enamoró de la esposa de Petronio Máximo y la asedió, no la accedió. Después vamos a ver que efectivamente sí. Pero primero lo hizo con ese. ¿Con cuál? Con atenciones, con regalos, con promesas. En vano, la muchacha no le daba bolilla. Desesperado por reunirse de algún modo con la esposa del senador, Valentiniano llevó, según cuenta el cronista, sus intenciones al terreno vil de la emboscada. E hizo lo siguiente. Invitó al senador Petronio a su palacio, un honor que desde luego muchos envidiaron, ¿no? Después de una charla, para Valentiniano banal y para Petronio importantísima, el emperador tentó a su invitado con unos vinardos y lo convidó a jugar a los dados. Contento ante tanta confianza dispensada por el emperador, Petronio le advirtió a Valentiniano que no tenía dinero encima para las apuestas. Valentiniano le dijo que eso no importaba y que si perdía, debería darle en prenda algo de valor que llevara encima. Discúlpenme. No, El senador aceptó, jugó y perdió. Contento de todas formas por haber jugado los dados con Valentiniano III, Petronio Máximo preguntó qué deseaba como prenda de la suma adeudada. Simulando indiferencia, Valentiniano respondió: me basta con tu anillo. Anillo, con el anillo del tipo. El anillo de sello, que era distintivo de todos los nobles. Y Petronio Máximo le dio el anillo. En ese momento, ganado por la impaciencia, Valentiniano le rogó a Petronio que lo disculpara por un momento, porque había un asunto grave que resolver. Mientras tanto, hizo que sus ayudantes entretuvieran al senador. Valentiniano fue hasta donde estaba su secretario y confidente, el eunuco Heraclio. Muchos eunucos se llaman Heraclio. ¿Sí? Aunque este es el primero del cual tengo noticia. Valentiniano fue hasta donde estaba su secretario y confidente, el eunuco Heraclio, y le encargó que dijera a la esposa del senador que la emperatriz en persona reclamaba su presencia. El eunuco Heraclio debía mostrar el anillo como prueba indudable de que era su marido el que la había mandado a buscar y no cualquiera. El eunuco cumplió con gran precisión el encargo. La dama
obedeció puntualmente las órdenes que suponía su marido, imagínese, y siguió a Heraclio al palacio imperial. Dice la crónica que pensando en ser recibida por la emperatriz, la mina llegaba ataviada con sus mejores pilchas, bella y resplandeciente como una Venus. Pero una vez en la residencia imperial, unos servidores la condujeron por unos pasadizos poco frecuentados y fue a parar a una sala apartada. Era el bulín secreto que Valentiniano había preparado para encontrarse con sus favoritas, lejos de las miradas de su esposa Eudoxia, que como hemos dicho también estaba muy buena. Al rato, ante la sorpresa de esta muchacha, de la mujer de Petronio, se presentó el emperador. Dice la historia: sin darle tiempo a reponerse del sobresalto, Valentiniano la condujo a un camastro. Eso del camastro es un despectivo del cronista. Evidentemente sería una cama más o menos lujosa. Después de todo era el bulín del emperador, no del turco de Alessio. Bueno, ante un ataque tan imprevisto y contundente, la fortaleza se rindió, por no decir otra cosa. Una vez que Valentiniano se dio por hecho, abandonó a la esposa del senador. Al instante se presentó el eunuco Heraclio, quien llevó a la dama a su casa, donde, según parece, llegó llorando por la afrenta del emperador, que era una afrenta que no podía desafiarse, y también la de su marido, porque esta chica creía que Petronio Máximo había facilitado a Valentiniano esa entrevista con la ayuda de su anillo. Cuando Petronio regresó a su casa, se encontró con su esposa enfurecida, etcétera. Y la esposa le gritó: me vendiste al emperador como una concubina. Petronio no entendía nada, ¿no? Ella preguntó: ¿acaso no me has enviado tu anillo para que acudiera rápidamente al palacio de los emperadores? Bueno, Petronio entendió y juró vengarse. La crónica cuenta que la esposa de Petronio, abrumada por el dolor, se deprimió e inapetente murió a los pocos meses. Pero bueno, es una crónica seguramente amañada, por ahí ni siquiera le importó. No lo sabemos, ¿no? Esta muerte hizo que el senador Petronio acelerara su venganza. Por esos días y por disputas que no viene al caso citar, el emperador había hecho asesinar al principal baluarte de su imperio, que era el general Aecio. Petronio aprovechó el asunto y se puso en contacto con los amigos de Aecio. Dos hombres llamados Hostila y Transila aceptaron matar al emperador a cambio de guita, y también porque odiaban al matador del querido Aecio. Así, en marzo del 455, Valentiniano cayó liquidado en el campo de Marte. Tenía 35 años de edad. Tras la muerte del emperador, no había un sucesor claro para el trono. Y Petronio Máximo se postuló. Sobornó a varios generales y con el favor de los partidarios del asesinado Aecio, accedió al trono. Pero ahí no terminó su venganza. Obligó a la esposa del finado Valentiniano, Eudoxia, a que se casara con él. Parece que la emperatriz no se resistió demasiado y pasó a compartir el lecho con Petronio. Pero Eudoxia no sabía la verdad. No estaba enterada en absoluto de que la muerte de Valentiniano había sido producto de una venganza. Y vino a enterarse por boca del propio Petronio. El cronista Jordanes cuenta que Petronio, entre amorosas porfías, empezó a hacerle confidencias a Eudoxia. ¿Vio cómo son algunos hombres en la amorosa porfía? Se creen en el caso de referir algunas de sus hazañas, especialmente entre porfía y porfía. E incluso para sustituir alguna porfía faltante. El otro día lo insulté al jefe de piso. Bien. Y este le dijo que él había ordenado que mataran a Valentiniano. Entonces Eudoxia, que entendió que Petronio se había casado con ella para cerrar su venganza, inició la suya. Eudoxia
envió un mensaje secreto al líder de los vándalos, Genserico, que estaba en Cartago. En ese mensaje, Eudoxia le proponía al rey vándalo que apareciera en Roma, a cambio de vaya a saber qué facilidades, para vengar la muerte de su esposo y restablecer la autoridad imperial de ella, de Eudoxia. Genserico preparó una escuadra inmensa y desembarcó en Ostia, cerca de Roma. La noticia de la llegada de los vándalos detonó el pánico general en Roma. Huyeron nobles y plebeyos. El mismo Petronio Máximo, viéndose perdido, se disponía a emprender el raje, pero Eudoxia le cortó los pasos. Lanzó contra él a un grupo de servidores leales que, acá dice, lo lincharon, incluso antes de la aparición del linch. Lo mataron. Su cadáver despedazado fue arrojado al Tíber. Petronio había gobernado en Roma menos de un año. Pero hubo otra decepción, porque Eudoxia se engañó respecto a las intenciones de los vándalos. Una vez establecidos en la ciudad, la sometieron al más riguroso saqueo. La emperatriz fue conducida a África como prisionera, y recién por gestiones del emperador de Constantinopla, aquel que se quería desconstantinoplizar, Eudoxia recobró la libertad en el 462, 7 años después de la muerte de Petronio. Y al año siguiente murió ella misma. En Roma, después de aquel enfrentamiento desastroso entre el emperador, el senador y las esposas de cada uno de ellos, se hizo cargo del gobierno Avito, un general del que puede hablarse en alguna otra oportunidad. Pero la historia terminó aquí y, a mi modesto juicio, tiene por objeto alejar a la juventud del juego de los dados. ¿A quién quiere dedicar esta humilde historia que acabo de referir? Bueno, se la voy a dedicar a Gala Placidia, que era hermosa y en esta historia al menos no hace ninguna maldad. No ha hecho ninguna maldad. Pasó por ahí. Yo al eunuco Heraclio me gusta como personaje del libro de lectura infantil. ¿Un eunuco para el libro infantil? El eunuco Heraclio clava su triciclo. Eunuco Heraclio. Clavas tu triciclo. Perdón. ¿Clavas tu triciclo, Heraclio? Sí, tío. Clávalo con cuidado. No se te escape el martillo y quedes eunuco. Bien. Eudoxia, eunuco. Bien. Euterpe. Hemos buscado una canción adecuada y por culpa del escolazo no nos pareció nada mal. Me parece una milonga que canta Edmundo Rivero y que seguramente ha sido escrita pensando en que toda esta historia, esta tragedia política, se desató por culpa de un juego de dados. Adelante, don Leonel.